Bienvenidos. Estamos en el mes de septiembre, seguimos la temática de Lucas y el tema de hoy es el divorcio. Recuerde que nos basamos en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 18. Como el divorcio es un tema un poco complicado de explicar, más en un contexto eclesiástico, sugerimos que usted, previo al estudio como líder, haga la lectura en los textos paralelos que están ubicados en Marcos capítulo 10, verso 1 y 9, Mateo 19 del 1 al 12 y Deuteronomio 24 del 1 al 2. Una vez que usted como líder haya hecho la lectura de estos textos, podrá tener un conocimiento más amplio para poder hablar con mayor libertad. De seguro en su grupo familiar van a haber preguntas, unas fáciles de responder y otras no tan sencillas, ¿verdad? Pero confiamos que la dirección del Espíritu Santo le va a dar sabiduría para que hagan el desarrollo del estudio a plenitud. Nos introducimos en el desarrollo del estudio con preguntas, ¿no? Sugerimos aquí algunas preguntas. ¿Por qué se divorcian las parejas? ¿Y comete el pecado imperdonable aquel que se divorcia? Usted también puede introducirse definiendo lo que es la palabra divorcio, sea en el término legal o con un diccionario sencillo y simple. Se lo reduce a que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Nos interesa a nosotros abordar el tema desde el punto de vista bíblico. Para eso hacemos la lectura completa del capítulo 16, el verso 18, y es, como ya sugerimos anteriormente, necesario que usted se empape de los textos paralelos. Descubriendo el pasaje surgen tres preguntas en este estudio. La primera es qué personajes intervienen en el pasaje, en qué lugar se desarrolla el acontecimiento y cuál fue la situación que ocasionó este relato. En la primera pregunta, pues obviamente tenemos a los fariseos y a los discípulos. Recordemos que muchas de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento tenía como intención clarificar malas interpretaciones de la ley. En este caso, cuando los fariseos preguntan, ¿no verdad?, es con la intención de encontrar una respuesta que les favorezca a ellos. Por lo que Jesús da una respuesta confrontativa en cuanto a la motivación por la cual fue aprobado el divorcio en el tiempo de la ley. Entonces decimos que en la enseñanza central del pasaje tenemos qué es lo que Jesús dijo. Jesús, usted lo puede leer en su estudio, clarificó que al principio, cuando Dios instauró la ley en su pueblo, no había divorcio. Dios odia, aborrece el divorcio. Realmente fue aprobado en el tiempo de Moisés por la dureza del corazón del hombre. Jesús se encarga de clarificar y es necesario que nosotros, como portadores de la palabra de Dios, hagamos énfasis en esto. Dios aborrece el divorcio. Realmente fue una salida que el hombre mismo se dio a sí mismo y Dios permitió por la dureza del corazón del hombre, tratando así de ayudar en este caso a la mujer que en ese entonces era víctima, una mujer que era divorciada o repudiada, no tenía opción de volverse a casar, por lo tanto no había quien la mantenga económicamente hablando y pues quedaba a la deriva. Jesús se encarga de hablar del principio, ¿no verdad?, de mención en cuanto al divorcio en el Antiguo Testamento. Ahora, dentro de la enseñanza del pasaje, la segunda pregunta que surge es ¿por qué lo dijo? ¿No? Jesús en este pasaje nos dice que el corazón de los seres humanos es duro. Cada vez que se da un divorcio, lamentablemente, la causal principal en el corazón de las personas es el egoísmo, tratar de beneficiarse a sí mismo, ¿no? Entonces Jesús dice que es engañoso el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17 lo confirma. Entonces hacemos hincapié en este punto, que la mayoría del divorcio se da por el egoísmo de una o de dos personas. ¿Por qué más Jesús dijo esto? Porque quería confrontar a los fariseos que estaban distorsionando. Recordemos algo cultural. En ese entonces los fariseos podían divorciarse cuando decían 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y además si encontraban algo que no les gustaba en sus esposas, con libertad, ellos podrían divorciarse fácilmente. Entonces debido a esto Jesús corrige la intención de cuando el divorcio por primera vez se dio, ¿no? Y de esta manera también confronta la verdad de los fariseos, de la pregunta de los fariseos, y es necesario que usted y yo demos una respuesta saludable a los oyentes. Lamentablemente en nuestra iglesia y en nuestra sociedad al día de hoy es un fenómeno que cada día va creciendo y va afectando muchos hogares, ¿no? Como iglesia no respaldamos el divorcio en el sentido de promoverlo, pero entendemos que las personas que han pasado por esta situación pues de una u otra manera se ven muy lesionadas y lo que queremos es darle un consuelo a la luz de la palabra sin distorsionar el verdadero mensaje de Jesucristo.
Esperamos que el Espíritu Santo le pueda dar dirección en cada una de las participaciones de sus oyentes en el grupo familiar, ¿no? Ahora, ¿para quién Jesús dio esta respuesta? Evidentemente para los discípulos y para los fariseos, y es oportuna para nosotros el tiempo de hoy, ¿no? ¿Verdad? Porque necesitamos como iglesia dar respuesta para esta problemática que vemos cada día más en nuestro entorno eclesiástico. ¿Cuál es la aplicación? Es necesario que usted haga énfasis en la aplicación de esta temática. Voy a leer textualmente lo que dice el estudio. El divorcio no hay que tomarlo a la ligera, no es la primera opción que se tiene, hay que estudiar y ver los casos para poder proceder a divorciarse. Por eso hay consejeros matrimoniales que debemos motivar a nuestros oyentes a que acudan a aquellos consejeros de una forma preventiva, ¿no? Y luego no estar tratando de corregir algo que ya es irreparable. Hay consejeros espirituales, hay pastores, hay psicólogos profesionales que pueden ayudar en casos de personas que están atravesando por crisis matrimoniales, por separaciones y lamentablemente también por divorcio. Esperamos que el Espíritu Santo le pueda guiar. Dios le bendiga.